Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a hablar de topología general. Vamos a hacer una serie de videos de topología general tratando de que nos quede un curso de topología general. ¿Cuáles son los conceptos que se estudian en topología? Los conceptos como el concepto de límite, el concepto, bueno, si hablamos de límite estamos hablando de convergencia de sucesiones, obviamente. Otro concepto topológico muy importante es el concepto de funciones continuas. Si ya has estudiado topología de, de R o topología de Rn en un curso de análisis, debes haber estudiado el, el concepto de conjunto compacto, el concepto de conjunto conexo, que tienen en común estos conceptos. Bueno, recuerda que nosotros podemos ver en los espacios que estudiamos, en los contextos que estudiamos, los elementos los vemos como puntos. De hecho, esta es una manera de pensar no solamente en la matemática, sino en diversas áreas del conocimiento. Pensamos en los objetos como puntos que están en un contexto, y ese contexto lo vemos como un contenedor, un conjunto, pues. Nos interesan propiedades de esos puntos en ese contexto que están relacionadas con lo que sucede alrededor de esos puntos. Entonces, el concepto de límite, el concepto de convergencia, el concepto de continuidad, todos esos conceptos están vinculados al concepto de entorno o al concepto de vecindad de un punto. O sea, ¿qué significa el conjunto de todos los puntos que están alrededor de un punto dado? Eso es lo que uno entiende por un entorno. Un entorno de un punto es un conjunto que contiene a lo que hay alrededor del punto X. Un entorno de un punto X es un conjunto que contiene algo como lo que estamos viendo acá, que contiene todo lo que hay alrededor de X. Entonces hay que establecer con cuidado qué significa eso de todo lo que hay alrededor de X. Cuando hablamos de alrededor de X no estamos hablando de todo el espacio, sino de una localidad, de un entorno, de una vecindad. Lo que sucede cerca, entre comillas, de X. Digo entre comillas lo de cerca porque esto no está relacionado con métricas, ¿no? Esto es más abstracto incluso que los espacios donde puedes definir una métrica, lo que se llaman espacios métricos. Los espacios métricos van a ser incluso casos particulares de espacios topológicos. Entonces, el espacio topológico, el concepto de espacio topológico, el concepto de topología va a estar dado en términos de una idea básica que va a ser el entorno. También se puede hacer, y de hecho la forma moderna de hacerla es basado en la idea de el concepto elemental de conjunto abierto, es decir, los axiomas establecen cómo se comportan los conjuntos que vamos a considerar abiertos y a partir de allí se construye todo, se construye el concepto de entorno incluso y entonces se construyen todos estos conceptos: compacidad, conexidad, continuidad, convergencia, puntos límite. Ya aquí hablamos de puntos límite. Cuando hablamos de límite hablamos de punto límite, porque todos los objetos vamos a considerarlo como puntos en un espacio. Entonces la topología va a estar basada en concepto básico elemental que se va a plantear a medida de que planteemos, disculpen el enredo, se va a plantear a través de axiomas, una lista de axiomas que van a cumplir o bien los conjuntos que van a ser abiertos o
también se puede plantear una lista de axiomas que van a definir cómo se comportan los entornos. Entonces hoy vamos a hacer lo siguiente. Vamos a establecer una lista de axiomas para lo que serían los entornos y a partir de allí definimos lo que es un conjunto abierto. Y después vamos a hacer al revés. Vamos a definir lo que son conjuntos abiertos y a partir de allí construimos el concepto de entorno de un punto. Ok, entonces esto es una pequeña introducción de lo que vamos a hacer. Históricamente, los conceptos topológicos vienen de hace mucho tiempo. Por ejemplo, ya Leibniz sabía que si tú haces una suma como esta, 1 menos un tercio más un quinto menos un séptimo, etcétera, esa suma alterna, los denominadores son números impares, esto converge a pi cuartos. Ya esto es algo que Leibniz conocía. Y ahí está inmerso el concepto de punto límite. Si ves los números como puntos, la asociación de esos puntos, que son las sumas parciales de esta serie, converge a este punto. O sea, este punto sería un punto límite de ese conjunto de puntos que son los números. Ahí está el concepto topológico de límite, de convergencia de una asociación. Cantor también habló en su tiempo de conjuntos abiertos, de puntos límite, etcétera, en el contexto del conjunto de los números reales. Entonces ya esos conceptos de conjunto abierto, conjunto cerrado, punto límite, punto de acumulación, clausura de un conjunto, etcétera, ya al menos en el contexto de los números reales, Cantor los manejaba. Frechet fue uno de los primeros que planteó un concepto de espacio en abstracto para definir lo que vendría a ser un espacio topológico, pero ese concepto de espacio se basaba en la idea de convergencia de sucesiones. Así que no era lo suficientemente abstracto para captar todos los conceptos que se tienen hoy por topológicos, es decir, los espacios que planteó Frechet en su tesis doctoral año 1900 algo, era más relacionado a lo que hoy llamamos espacios métricos. Que los espacios métricos son casos particulares de espacios topológicos. Entonces eso todavía no es la abstracción que se necesita. Hausdorff sí planteó entonces un concepto de espacio topológico más abstracto que lo que hizo Frechet, es decir, que ahí estaban incluidos los espacios métricos, pero todavía no es la noción que manejamos hoy como espacio topológico. Espacios topológicos modernos incluyen a los espacios de Hausdorff como casos particulares. Entonces, los espacios topológicos que planteó Hausdorff en su axiomatización hoy se conocen como espacios topológicos de Hausdorff. O sea, todavía no es la abstracción máxima que es la que tenemos hoy en día, que son los espacios topológicos planteados con la axiomatización que hizo Kuratowski. Los espacios topológicos modernos se deben entonces al planteamiento que hizo Kuratowski. De todas maneras no vamos a estudiar, de hecho hoy en día no se estudia por lo general exactamente la axiomatización que hizo Kuratowski, sino una que es equivalente. La que hizo Kuratowski se basa en el concepto de clausura, operador de clausura, que más bien está relacionado con los conjuntos cerrados, mientras que el planteamiento moderno está basado en conjuntos abiertos, pero es equivalente al planteamiento de Kuratowski. Así que la topología moderna se basa en las ideas de Kuratowski. Ok, entonces eso es un breve resumen histórico. Por supuesto no podemos hacer una lista de todos los protagonistas de esta historia, pero bueno, para que tengamos una idea más o menos de cómo
fue evolucionando el concepto de espacio topológico. Vamos a hacer entonces una axiomatización sin atribuírsela a ninguno de los personajes. Esto ya es algo que mezcla las participaciones que han habido, pero bueno, vamos a hacerlo en base a lo que serían los entornos. Entonces vamos a tener un conjunto X, y en ese conjunto X, para cada elemento que tengamos, vamos a asignarle una familia de conjuntos, vamos a llamar E sub X, que van a ser los entornos de X. O sea, eso X va a ser una colección de conjuntos en X. O sea, esto es un subconjunto de partes de X. Partes de X es la familia de todos los subconjuntos de X. Entonces, a cada conjunto X se le asigna una familia de conjuntos que se van a llamar los entornos de X. Entonces, esa manera de asignarlo es como tener una función, vamos a llamarla E, que a cada X le asigna una familia de entornos que se llama E sub X y que satisface los siguientes axiomas. Primer axioma: esa familia de conjuntos es no vacía, o sea, tiene que haber entornos para X. O sea, todo punto tiene al menos un entorno. Entonces, E sub X es no vacía, ¿no? O sea, cuando tú fijas un elemento X, a ese elemento X le asignamos una familia de conjuntos, y bueno, por lo menos un conjunto tenemos que asignarle. Todo punto tiene al menos un entorno. Número 2, ser un entorno, o sea, tiene X, un entorno debe ser un conjunto que tenga X como elemento, por lo menos, ¿no? O sea, si E es un entorno de X, o sea, si E pertenece a esa familia E sub X, entonces X tiene que ser un elemento de E, obviamente. No sé, queremos recoger esa propiedad. Perdón. Entonces, si tenemos un entorno, entonces X tiene que ser un elemento del entorno. Número 3. Tienes X y tienes un entorno. Cualquier conjunto más grande que X, que E, perdón. Cualquier conjunto que contenga a un entorno de X, también va a ser un entorno de X. O sea, si E es un entorno de X y F contiene al conjunto E, entonces F también tiene que ser un entorno de X, ¿no? O sea, si E contiene a los puntos que están alrededor de X, esa es la idea que queremos capturar con el concepto de entorno. Entonces cualquier conjunto que contenga a E también debe contener todo lo que hay alrededor de X. Ese es el tercer axioma. Cuarto axioma: si tú intersectas dos entornos de X, el resultado también es un entorno de X. Si E es un entorno de X y F también es un entorno de X, entonces la intersección de esos dos conjuntos también es un entorno de X. ¿Okay? Y por último, dado un punto X, bueno, el X está fijo, perdón, para esto, conjunto de axiomas X está fijo, ¿no? Entonces, si tenemos E, un entorno de X, entonces hay un entorno ideal, digamos, existe un E sub 0, vamos a borrar esto, existe un E sub 0 contenido en E, ¿verdad? Tal que E sub 0 es un entorno de X, y además no solamente es un entorno de X, sino que es un entorno de todos sus elementos. O sea, para todo Y que esté en E sub 0, E sub 0 pertenece a E sub Y. Esto se puede ilustrar mejor con un ejemplo. Eso lo vamos a ver ya con un ejemplo particular. Entonces estos son los axiomas
que nos permiten, para cada x que tú tengas, le asignamos una familia de conjunto E sub x que satisface estos axiomas, ¿no? Esto es para cada x que tengas ahí. A cada x le asignamos una familia de entornos de x. Entonces los miembros de esa familia de sub x se llaman entornos de x. El número 5 dice que todo entorno contiene un entorno de x, o sea, todo entorno de x contiene un entorno de x que además es entorno de todos los otros puntos. Vamos a ilustrar eso, como te digo, con un ejemplo, ¿no? El ejemplo de los números reales. Vamos a ver en los números reales. Este va a ser nuestro x, ¿no? Y vamos a decir que si tienes en los números reales, que lo vemos como la línea recta, obviamente, ¿no? O sea, tienes un punto x, un conjunto E que contenga a x va a ser un entorno de x si contiene un intervalo abierto. O sea, un intervalo abierto, aquí abierto significa abierto como, no desde el punto de vista topológico abstracto que vamos a introducir dentro de poco, sino como conjunto abierto de esta forma: x más epsilon, x menos epsilon. O sea, vamos a decir que E es un entorno de x si y solo si existe un epsilon positivo tal que el intervalo x menos epsilon, x más epsilon está contenido en E. Eso es ser un entorno en el conjunto de los números reales. Entonces esto es natural porque queremos capturar la idea de que un entorno de x debe contener todos los puntos que están alrededor de x. Entonces, cuando hablamos de intervalos abiertos, intervalos de esta forma en el conjunto de los números reales, en análisis, en cálculo, estos intervalos que llamamos abiertos contienen todo lo que a nosotros nos interesa que se considere como alrededor de x, o sea, lo que está a la izquierda de x y a la derecha de x, aunque sea en un radio muy pequeño, eso no importa. Lo que importa es que contenga todo esto y todo esto. O sea, esa noción de estar alrededor de se puede atrapar con un concepto de entorno de esta forma. E es un entorno de x si y solo si contiene un intervalo abierto de esta forma, un intervalo abierto centrado en x. Entonces, con este concepto de la familia E sub x se verifican fácilmente los axiomas. Evidentemente, todo punto en la recta real tú puedes rodearlo con un intervalo, está dentro de un intervalo abierto, así que siempre va a haber al menos un entorno. Evidentemente x va a pertenecer a ese entorno porque está dentro del intervalo abierto que va a estar contenido en el entorno, entonces se cumple E sub 2. Y todo conjunto que contenga un intervalo como ese, o sea, si E contiene un intervalo como este, cualquier conjunto que contenga a E también va a contener ese conjunto. Me fui para atrás, me fui hacia adelante en vez de ir hacia atrás. Intersección de dos entornos, o sea, si tengo un E que contiene un intervalo x más epsilon 1, x menos epsilon 1, y tengo un F con otro epsilon, epsilon 2, entonces la intersección de esos dos intervalos va a ser un intervalo que está dentro de ambos, o sea, la intersección va a seguir siendo un entorno. Y esto que está acá es la parte que quería ilustrar. Evidentemente que todo entorno va a contener un subconjunto que es entorno de todos sus puntos. En este caso precisamente ese entorno es el intervalo como tal, ¿no? El intervalo x menos epsilon, x más epsilon. Si E es un entorno de x en este sentido, quiere decir que hay un intervalo así dentro de E. Entonces este conjunto como tal, vamos a llamarlo F, o este E sub 0, este conjunto es entorno de todos sus puntos. Ese es el punto, el conjunto dado que nos da el axioma 5. O sea, por ejemplo, el conjunto 0, 3, así, este conjunto es un entorno, por ejemplo, del punto 1. Es un entorno del punto 1. O sea,
1 te representa al punto 1, ¿no? El número 1 está en este intervalo. Aquí está el 1, aquí está el 0, aquí está el 3. Entonces evidentemente hay un intervalito abierto allá adentro, dentro de E. Pero este E no satisface la propiedad de ser entorno de todos sus puntos. Por ejemplo, no es un entorno de 0. O sea, este conjunto E no está en la familia de entorno del 0, porque no contiene ningún intervalo de esta forma. Entonces, este E no es un entorno del punto 0. Tampoco es un entorno del punto 3. Pero el intervalo abierto 0, 3, este intervalo, yo lo puedo tomar como el E sub 0. Este va a ser el E sub 0. Si estamos hablando del 1, ¿no? Este conjunto E es un entorno del 1. Este conjunto E se comporta como el E sub 0 del axioma 5. Está dentro de E, es un entorno del punto 1 y también es un entorno de todos sus puntos. Este conjunto E sub 0 es un entorno de todos los puntos que están ahí dentro del intervalo abierto 0,3. De hecho, decimos aquí abierto y esto nos da para definir los que son los conjuntos abiertos. ¿Qué va a ser un conjunto abierto en un espacio como este? Un espacio X con una función que le asigna a cada punto su familia de entornos. En un contexto como este, vamos a decir que A es abierto en este contexto. No estamos hablando de los números reales, sino de cualquier conjunto donde tú puedas definir, donde tú tengas definida una función E que a cada X le asigna una familia de entorno y que se comporta de esta manera. Eso, bueno, vamos a decir que eso es un espacio topológico por los momentos, ¿no? Esto es un espacio topológico. Si tenemos X y esa función E que me da los entornos. Eso, ahí dentro de un conjunto se va a decir que es abierto si y solo si existe un E contenido, bueno, no, existen E, no, esto no es lo que quiero. Aquí un conjunto es abierto si él es entorno de todos sus puntos, si es como este, el sub 0. Es abierto si, solo si, para todo X en A se cumple que A es un entorno de X, así de fácil. Vamos a definir los conjuntos abiertos. Entonces, en un espacio topológico definido de esta manera, un conjunto es abierto si él es entorno de cada uno de sus puntos. Entonces, con la noción de entorno, construimos una noción de conjunto abierto. Lo que vamos a hacer después, y va a ser el modus operandi que vamos a adoptar, es que vamos a definir espacios topológicos, pero ahora en función de conjuntos abiertos, en función de la idea de abierto, y entonces con ese concepto de abierto definimos lo que son los entornos, y entonces podemos ver que son equivalentes las nociones. Espacio topológico definido a partir de la noción de entorno, espacio topológico definido a partir de la noción de abierto. Entonces, esto es lo que es un espacio topológico, definido a partir de la noción de entorno, ¿no? Tenemos un conjunto E y una función E que a un conjunto X y una función E que a cada elemento de X le asigna una familia de conjuntos E sub X que se comporta de acuerdo con estos 5 axiomas. Eso se llama un espacio topológico. Dentro de cualquier espacio topológico definimos lo que son los conjuntos abiertos. Conjuntos abiertos si es entorno de cada uno de sus puntos. Tenemos los entornos y los conjuntos abiertos. ¿Okay? Ahora fíjate en lo siguiente. Vamos antes de pasar a lo siguiente, vamos a hacer una caracterización acá. Si tú tienes un
en un espacio topológico, como dijimos, X, E, espacio topológico, y tienes un conjunto E que es un entorno de X. O sea, X es un elemento del espacio y tenemos un entorno de X. Entonces fíjate que por el axioma 5 existe un subconjunto de E, vamos a llamarlo U, subconjunto de E, ¿verdad? Que es abierto, que U es abierto. Acuérdate que ser abierto significa que es en torno de cada uno de sus puntos. Eso es el E sub 0 del axioma 5. Un abierto tal que X está en U. Entonces, si tú tienes un entorno de X, existe un abierto dentro de E que tiene a X como elemento. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si tú tienes un conjunto E, su conjunto de X, tal que existe un abierto contenido en E, o sea, U es abierto, y X está en U, entonces evidentemente E es un entorno de X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Si existe un subconjunto dentro de E que es abierto y es un entorno de X, es un entorno de X, bueno, como es abierto y X está allí, X es uno de sus elementos y él es entorno de cada uno de sus elementos, entonces U está en eso X, ¿ok? Por definición. Entonces U está en eso X y E contiene a U. Entonces, por el axioma, ¿qué número? Este axioma, el axioma 3, todo conjunto que contenga un entorno de X también es un entorno de X. Entonces, U es un entorno de X y este conjunto contiene a U, entonces este conjunto E es un entorno de X. Significa que tenemos una caracterización de los entornos en este sentido. Un conjunto E es un entorno de X si y solo si él contiene un abierto que es un elemento de U. De esa manera caracterizamos los entornos en función de abierto. Podemos pasar del concepto de abierto a concepto de entorno, concepto de abierto. Así que las topologías definidas con entornos van a ser equivalentes a las topologías definidas por abiertos y esa va a ser la manera en que vamos a trabajar. Vamos a definirlos con abiertos, pero antes vamos a hacer otras observaciones con respecto a abiertos. Por ejemplo, el conjunto vacío es abierto. ¿Por qué el vacío es abierto? Recuerda que tenemos fijo un espacio topológico X con su manera de asignar entornos a cada elemento de X. El conjunto vacío es abierto. ¿Por qué? Recuerda que ser abierto significa ser entorno de cada uno de sus puntos. ¿Okay? Ser entorno de cada uno de sus puntos. Entonces, el vacío es abierto. ¿Cómo lo demostramos? Bueno, supongamos que no es abierto. Si no fuera abierto, entonces él tendría un elemento tal que el vacío no es un entorno de ese elemento, pero el vacío no puede tener elementos, por lo tanto no puede tener elementos tales que lo que sea. Entonces, negar que el vacío sea abierto implica que el vacío tiene elementos y eso no puede ser. Así que el vacío es un conjunto abierto. Entonces, en todo espacio topológico tú tienes el vacío como conjunto abierto. Y el mismo conjunto X también es abierto. El mismo conjunto X es abierto porque es un entorno de todos sus puntos. Todo el espacio X es un entorno
de cada uno de sus elementos, ¿no? O sea, X satisface los axiomas. Entonces, en un espacio topológico, entre los conjuntos abiertos vamos a tener siempre al vacío y vamos a tener siempre al conjunto X. Todo el conjunto X va a ser un conjunto abierto y el vacío también va a ser un conjunto abierto. Ok, la topología trivial precisamente es aquella en la que el único entorno, dado para todo X, vamos a decir que la familia E sub X es solamente X. O sea, el único conjunto que es entorno de alguien es todo el espacio X. Esto evidentemente satisface todos los axiomas. Esta manera de asignar los entornos, ¿no? Eso se llama la topología trivial. Porque bueno, el único entorno que hay es X, así que todos los puntos están en una sola masa compacta. Así que todo está colapsado en un solo entorno. Todo el mundo es vecino de todo el mundo, entonces todos están cerca. Es una sola masa ahí donde está todo acumulado, ¿no? Eso es un solo bloque. O sea, X es un bloque. Desde el punto de vista topológico, X es eso. Y entonces en este caso los únicos conjuntos abiertos serían los únicos abiertos. O sea, el conjunto de todos los abiertos sería solamente el vacío, el vacío y X. O sea, la familia de todos los abiertos estaría formado solamente por vacío y X. Solamente hay dos conjuntos abiertos. El conjunto es un solo bloque, que ese bloque es la única vecindad, el único entorno que hay. Eso se llama la topología trivial. Se cumplen todos los axiomas, pero bueno, esto no tiene mucho interés, no es tan interesante. Por eso se llama la topología trivial. En el otro extremo, anteriormente teníamos todo compactado en una sola cosa, ¿no? En un solo bloque. En la topología discreta es el extremo opuesto. Aquí, vamos a decir, aquí que tenemos nuestro conjunto X, no vacío. ¿Y cuál va a ser la familia de entornos de un punto X? Bueno, va a ser la colección de todos los subconjuntos de X que tienen a X como elemento, ¿no? O sea, cualquier conjunto que contenga X va a ser un entorno de X. Entonces, evidentemente, se cumplen todos los axiomas. El axioma 1 es que todo el mundo tiene un entorno. Entonces, el mismo conjunto X pertenece a eso, X para todo el mundo, ¿no? O sea, esto se cumple trivialmente, ¿no? O sea, X pertenece a X. O sea, aquí lo estamos hablando en X desde el principio. Entonces, todo el conjunto X es un entorno de X para cualquier X minúscula, ¿no? Y si un conjunto tiene a X como elemento, cualquier conjunto que lo contenga también, ¿no? Y si dos conjuntos lo contienen, la intersección también lo contiene, etcétera. Es muy fácil verificar los axiomas. Entonces, X con esta topología se llama el espacio topológico discreto. Aquí, por ejemplo, el conjunto que únicamente tiene a X, esto es un entorno de X. Ese punto contiene todo lo que hay alrededor de X, o sea que X en realidad es como si estuviera aislado, ¿no? El conjunto que únicamente tiene a X, ya eso es un entorno de X. Y eso quiere decir que un espacio que topológicamente es discreto es una nube de puntos que están separados unos de otros. Porque, ¿qué es lo que hay alrededor de un punto? Bueno, si esto es X, el conjunto solamente formado por X, ya eso es un entorno de X. O sea, ya eso
recoge todo lo que hay alrededor de X. Entonces es como que X está aislado de los demás. Entonces un espacio discreto topológicamente es una nube de puntos dispersos, puntos que están separados entre sí, mientras que un espacio que topológicamente es trivial está todo en un solo bloque. Perdón, es un solo bloque compacto, todo junto allí en un solo pedazo. Entonces son los dos extremos, la topología discreta y la topología trivial. ¿Cuáles son los conjuntos abiertos en la topología discreta? Bueno, todos los subconjuntos de X. Entonces la familia de los abiertos es justamente la colección de todos los subconjuntos de X. O sea, cualquier conjunto es un conjunto abierto. Ok, eso es la topología discreta. Entonces vamos a ver algo intermedio. Entonces en el conjunto de los números reales se puede definir una topología que hace que el espacio se llame la recta de Sorgenfrey. Es la que vamos a definir a continuación. Tenemos un conjunto, un elemento de X, un número real. Entonces vamos a decir que el conjunto E es un entorno de X si, solo si existe un epsilon mayor que 0, tal que el intervalo cerrado en X, o sea que incluye a X, y del lado derecho es X más epsilon sin incluir el extremo X más epsilon, es si esto está contenido en E. Entonces con esa manera de asignar la familia de entornos de un punto tenemos todos los axiomas, ¿no? O sea, evidentemente cualquier punto que tú agarres, si tú agarras el intervalo, si este es X, agarras aquí X más 1, por ejemplo, ya esto es un entorno de X. Cualquier conjunto que contenga una cosa como esta, con un epsilon aquí, cualquier conjunto que así E tiene un intervalo así, y F contiene a E, entonces F también contiene ese intervalo, etcétera. Es muy fácil verificar todos esos axiomas. Entonces con esta topología, con esta manera de definir los entornos, se tiene una topología que hace que el conjunto de los números reales sea un espacio topológico. Se llama la recta de Sorgenfrey. En este caso, la noción de estar alrededor de X es simplemente estar a la derecha de X. No importa lo que suceda a la izquierda, eso no importa, es irrelevante para esta topología. Entonces fíjate la libertad que nos da la topología para establecer los conceptos que nos interesan en términos de entornos. Entonces esta topología puede ser de interés para estudiar algo en el que solamente es relevante lo que suceda a la derecha de los puntos cuando hablamos de entornos, ¿no? Entonces esta topología, este espacio topológico se llama la recta de Sorgenfrey, en el que los entornos están dados de esta manera. Entonces un conjunto es abierto si contiene un intervalo de esta manera, ¿no? Un conjunto es abierto, mejor dicho, si para cada punto de ese conjunto hay un intervalo de esta manera dentro de ese conjunto. Ok, vamos a definir entonces las topologías, vamos a dar la axiomática de lo que son los espacios topológicos, pero ahora basados en la idea. Ahora queremos rescatar cuáles son las características que deben tener los conjuntos que vamos a llamar abiertos. Entonces vamos a tener un conjunto X, este aquí es un conjunto, y vamos a considerar una familia de subconjuntos de X, es decir, un subconjunto de partes de X. Vamos a decir que tau es una topología para ese conjunto X si se cumplen los siguientes axiomas. Primer axioma: a partir de la experiencia que tuvimos con lo de los entornos, vimos que el vacío y X siempre van a ser abiertos. Entonces, por lo menos el vacío tiene que ser un elemento de la familia. O sea, esta familia se pretende
que esté constituida por los conjuntos abiertos. Es decir, a los miembros de esta familia los vamos a llamar conjuntos abiertos. Entonces aquí estaríamos diciendo que vacío tiene que ser abierto y X tiene que ser abierto. Entonces, en una topología debe tener al menos el vacío y X. Entonces, como mínimo, para poder tener una topología necesitamos que el vacío y X sean abiertos. Número 2. Si tú consideras una subfamilia, vamos a suponer que sigma es un subconjunto de tau, o sea, tau es una familia de conjuntos, los conjuntos abiertos, agarramos una subfamilia allí de ellos, sigma, y unimos todos sus elementos. Si tú tomas la unión, tomando A en esa familia sigma, la unión de todos esos conjuntos, eso me da nuevamente un conjunto y ese conjunto es un conjunto abierto también. Es decir, y tú unes una cantidad arbitraria de conjuntos abiertos, el resultado sigue siendo un conjunto abierto. O sea, unión de abiertos es abierto, es lo que dice el axioma 2. Y esa unión es arbitraria, no tiene que ser 1, 2, 3, 4, cualquier cantidad de abiertos. La unión de cualquier cantidad de abiertos resulta ser también un conjunto abierto. Eso es lo que dice el segundo axioma. Quiero borrar esto. Ajá. Y el tercer axioma se refiere a la intersección. O sea, si A es un abierto, o sea, si A es un miembro de la familia tau y B también, entonces la intersección de A y B también es un miembro de la familia. Es decir, intersección de dos abiertos es abierto. Entonces, por inducción, el número 3 implica que intersección de una cantidad finita de abiertos es un conjunto abierto. Entonces, dado un conjunto y una familia de subconjuntos de ese conjunto, vamos a decir que esa familia es una topología para ese conjunto X si cumple con estos tres axiomas. Y en ese caso, a los elementos de esa familia lo vamos a llamar abiertos. Entonces los elementos se llaman abiertos. Cuando definimos espacio topológico en términos de entornos, ¿qué es un entorno? Un entorno simplemente es una familia, es un miembro de la familia de los entornos de un punto. Y con eso definimos lo que es un conjunto abierto. Pero aquí vamos a hacer al revés. Aquí, ¿qué es un abierto? Un abierto es un miembro de la familia que es la topología, la familia de los abiertos, que está definida axiomáticamente. Entonces, ser abierto simplemente significa pertenecer a alguna topología. Eso es ser abierto. Y a partir de aquí vamos a definir lo que es un entorno. Entonces, la noción de abierto es simplemente estar en una familia que satisfaga esto, ¿no? Entonces vamos a definir lo que son entornos. Simplemente dándonos cuenta de la experiencia que tuvimos antes. Digamos que tenemos X y tau, un espacio topológico. Entonces un espacio topológico es una pareja en donde X es un conjunto y tau es una topología para X. Es un espacio topológico. De aquí en adelante espacio topológico significa esto, ¿no? O sea, ya vamos a abandonar la axiomatización dada por la noción de entorno. O sea, en adelante vamos a trabajar con la topología moderna, que es la que está dada con esta axiomática, ¿no? Lo que queríamos hacer antes era una introducción para llegar a esto, ¿no? Entonces tenemos un espacio topológico y tenemos un subconjunto C de X. Entonces vamos a decir que un conjunto U es un entorno de ese conjunto C. Esta es la definición. Vamos a definir si solo si hay un abierto, o sea, existe un A
en tau, existe un conjunto que es abierto, si el conjunto U es un entorno, vamos a hacerlo así, U es un entorno de C, si hay un abierto, exacto, si hay un abierto que contiene a C y ese abierto está contenido dentro de U, eso es lo que queremos. O sea, tenemos un conjunto C cualquiera en el espacio X que va a ser un entorno de ese conjunto C, va a ser un conjunto. O sea, U es un entorno de C, significa que hay un abierto A que contiene a C y está contenido en U. Lo importante es que A sea abierto. Esa es la definición de entorno. Pero aquí estamos hablando de entorno de un conjunto. Entonces, ¿cómo definimos entorno de un punto? Bueno, vamos a decir que U es un entorno. U es entorno de un punto X. Si en este sentido es un entorno del conjunto que solamente tiene a X. Si U es entorno en este sentido, el sentido de esta definición, del conjunto que solamente tiene a X. Y entonces tenemos una definición de entorno en términos de conjuntos abiertos. Entonces, fíjate lo que hicimos hoy. Definimos espacio topológico en términos de una idea de entorno. Con eso logramos definir basado en entorno, concepto de abierto. Ahora lo hacemos al revés. Definimos espacio topológico con una idea de abierto y con eso definimos concepto de entorno de puntos. De hecho, aquí lo hacemos un poco más abstracto porque hablamos de entornos de conjuntos antes de hablar de entornos de puntos, ¿no? Ok, entonces ejemplo de espacio topológico en este sentido. Bueno, ya tenemos la topología discreta, que es la misma, o sea, la topología discreta está dada por, vamos a llamarla T sub D, por discreta, en la que, bueno, no, esta no es la discreta, la trivial. Vamos a poner primero la trivial para ir en orden de la topología tau sub 0, vamos a llamarla así. Es la topología trivial, en la que los únicos abiertos son vacío y X. Esto satisface trivialmente los axiomas de topología y entonces se llama la topología discreta, que viene a ser equivalente a la que definimos en términos de entornos anteriormente, llamábamos espacio topológico discreto. Entonces, un espacio topológico con esta topología se llama espacio topológico discreto. Discreto no, estoy hablando de la trivial. Perdón, estoy adelantando. Esta es la topología trivial. Me disculpo. La discreta es la otra. Topología discreta, el otro extremo. Partes de X. Cualquier conjunto es abierto. Esta se llama la topología discreta. Invertí los papeles de los conceptos, pero bueno, se entiende, ¿no? La topología trivial es aquella en la que los únicos conjuntos son el vacío y X. Y la topología discreta es en la que cualquier conjunto es abierto. Vamos a dar un ejemplo que no sea tan extremo como este o este. Vamos a considerar X un conjunto infinito. X es un conjunto finito y vamos a llamar tau sub C, se va a llamar la topología cofinita. Va a estar formada por aquellos subconjuntos de X cuyo complemento es infinito. Es finito, perdón. Todos los conjuntos cuyo complemento es finito. Eso se llama la topología cofinita. Eso es una topología. Se tiene bueno, a eso hay que agregarle
hay que agregarle el vacío, ¿no? Porque, a ver, no, hay que agregarle X, es la cosa, hay que agregarle X, porque el complemento de X es vacío y eso no, ah, no, sí está bien, ¿qué es lo que estoy diciendo? Hay que agregarle vacío, hay que agregarle vacío, porque aquello conjunto cuyo complemento es vacío, el complemento de vacío es X, y eso es, si el conjunto es infinito, eso es infinito, así que a eso hay que agregarle vacío, ¿no? O sea, la topología cofinita es aquella formada por todos los conjuntos cuyo complemento es finito. Entonces, evidentemente X está allí, vacío está porque lo pusimos a propósito, vacío está en tau sub c. Y si tú agarras dos conjuntos cuyo complemento es finito, el complemento es la unión de los complementos, entonces como son dos nada más, el complemento sigue siendo finito. Y con respecto a la unión, también, ¿no? O sea, todos los axiomas se verifican fácilmente. A ver, tienes una unión arbitraria de conjuntos cuyo complemento es finito, entonces el complemento también va a ser finito. Ok, entonces este se llama la topología cofinita. Topología cofinita. Ok, por las leyes de Morgan, ¿no? O sea, los complementos tienen que ser finitos, entonces si tienes una unión arbitraria, el complemento es la intersección y entonces eso, como la intersección está contenida en cada uno de los miembros que se están intersectando y cada uno de ellos es finito, entonces eso va a ser finito. Entonces la topología cofinita es algo aquí intermedio, ¿no? No es ni la topología discreta ni la topología trivial acá. Entonces tenemos un ejemplo de conjunto en el que definimos una topología que no es ni la trivial ni la discreta. Para dar más ejemplos, sería bueno tener a la mano el concepto de base de una topología, es lo que vamos a ver en el siguiente video. Vamos a hablar de bases para una topología y entonces a partir de allí vamos a dar muchos más ejemplos interesantes de espacios topológicos. Entonces, para resumir, hablamos de los espacios topológicos se pueden definir con una axiomática basada en la idea de entorno de un punto, tratando de recoger lo que significa estar alrededor de un punto. Con eso se pueden definir los conjuntos abiertos y viceversa. Con conjuntos abiertos se pueden definir los entornos. El conjunto vacío siempre va a ser un conjunto abierto. Entonces hablamos de la topología trivial, de la topología discreta y de la recta de Sorgenfrey, topología interesante en el conjunto de los números reales. Dimos la axiomatización de espacios topológicos basada ahora en la idea de abierto. Con eso construimos un concepto de entorno, primero para conjuntos y luego para puntos. Y bueno, vimos como ejemplo la topología trivial, la topología discreta, la topología cofinita. Dijimos que para ver más ejemplos es bueno tener a la mano el concepto de base para una topología. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Entonces nos veremos en ese video. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta entonces.